Hermanos amados, la palabra que el Señor nos trae hoy día es una palabra de un siervo que la Biblia habla de este siervo desde los comienzos del Génesis. Bien en el principio del Génesis nos está hablando de este siervo. Porque primeramente sabemos que Dios escogió a Abraham y de Abraham dijo que iba a tener una gran descendencia. Y no teniendo hijos, sabemos la historia, que Abraham tiene un hijo con su sierva Agar, Ismael. Pero fíjense que la escritura era tajante. Él iba a tener un hijo con Sara. Tenía que tenerlo con Sara. Entonces el Señor le manda a Isaac. Y revisando un poquitito la historia de Isaac, me encuentro con este versículo que me llamó la atención muy fuerte. Dice Génesis 24:63, dice: y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Hermanos, Isaac se convirtió en el único hijo de Abraham. Y usted me dirá: pero pastor, si tenía a Ismael. Pero es que justamente la palabra de Dios nos dice claramente que era el único hijo de Abraham y Sara. Y hallamos su historia que nos cuenta eso. Fíjense que en Génesis 22:2 nos dice: y dijo, Dios le dice a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Entonces Dios, si bien es cierto, reconoce en Ismael que iba a tener una descendencia de 12 príncipes también, pero aquí el Señor es tajante en decirnos que había una línea en donde iba a venir la bendición de Dios, en donde se iba a derramar la bendición de Dios, en donde iba luego a nacer nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la línea de Abraham, Isaac y luego Jacob. Sabemos la historia. Entonces Isaac tenía una promesa de ser una gran nación, hermano. Tenía una promesa tremenda en sus manos. Pero la esposa de Isaac, Rebeca, era estéril. Qué tremendo, hermano. Tenía un problema. Era estéril y de hecho durante muchos años trataron de tener hijos y no pudieron tener. Fíjense que la historia se repetía con Abraham y Sara, ahora se repetía con Isaac y Rebeca. Y dice que había un problema. Isaac tenía un problema, pero Isaac confiaba en Dios. Isaac sabía quién era Dios. Él tenía un imposible en su vida, porque su esposa era estéril. Entonces Isaac hizo lo único que debemos hacer todos cuando tenemos un imposible en nuestra vida. Cuando tú tienes un imposible en tu vida, cuando yo tengo un imposible en mi vida, tenemos que hacer lo que hizo Isaac. Y en Génesis 25:21 nos dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer. Miren qué importante, hermano. Aquí tenemos un siervo de Dios con un problema. Tenemos un siervo de Dios que tenía en sus manos unas tremendas promesas de bendición, pero tenía un problema. Pero él, ese problema no lo alejó de Dios. Ese problema no lo hizo desmayar. Ese problema no lo acongojó. Ese problema lo que hizo lo hizo doblar sus rodillas y clamar al Dios del cielo. Y clamar al Dios de Israel por su mujer. Por ese problema imposible, Isaac dobló rodillas y clamó al Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Y fíjense que clama a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová. Fíjense lo importante cuando un siervo, una sierva de Dios dobla sus rodillas y clama por un imposible. Cuando está clamando de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando está clamando dentro de la obediencia de Dios. Dentro de lo que Dios quiere que clamemos. Fíjense lo importante. Dios escucha. Y Dios no solo escucha, sino que también Dios acepta lo que tú estás pidiendo. Aleluya, bendito sea el Señor. Y concibió Rebeca, su mujer. Iglesia, a lo mejor tú tienes un imposible hoy día que te está atormentando. A lo mejor tienes un imposible que hoy día te está dejando, aleluya, esa fe un poco debilitada. A lo mejor tienes un imposible, una tormenta, un problema, un desierto que te está dejando sin fuerza. A lo mejor tu familia, tus hijos que tú querías que ya a esta altura estuvieran en las plantas del Señor, adorando al Señor, quizás eso te está teniendo de alguna manera un poco débil, un poco preocupada, un poco desanimado. Quizás, hermano, tu cónyuge quizás te está
te está siendo ese problema imposible. Pero haz como Isaac. Lleva tu imposible a la presencia de Dios. Y dobla rodilla y clama por tu imposible. Y dile, Señor, yo necesito, aleluya, necesito que tú me des respuesta, que tú vengas con una obra sobrenatural sobre mi imposible. Porque sé que yo no lo puedo lograr en mi fuerza, sé que es imposible que se logre en forma natural. Entonces necesito clamar al Dios de lo imposible, aleluya. Primera de Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero debe ser conforme a su voluntad. Isaac aquí estaba pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Isaac de alguna u otra manera le estaba diciendo, Señor, necesito descendencia para que se cumpla tu propósito en mi vida. El propósito con el cual tú me trajiste a este mundo. Así tú también debes orarle al Señor. Señor, necesito que resuelvas mi imposible para que yo pueda cumplir tu propósito. Ese imposible de salud que tengo en mi vida, Señor, necesito que usted lo resuelva, aleluya, para que pueda cumplir el propósito por el cual usted me trajo a este mundo. Y fíjense que eso es orar bajo la voluntad de Dios. Y en el verso 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos bajo su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que nos haya hecho. Eso es fe. Eso es ser un siervo y una sierva con fe, que dobla sus rodillas sabiendo que el Dios del cielo le escuchará, sabiendo que el Dios del cielo, aleluya, pondrá atención a sus palabras, sabiendo que el Dios del cielo le responderá y le dará las peticiones que Él está haciendo al Dios de lo imposible. Isaac era un patriarca, hermano, era un siervo de Dios, pero tomó decisiones buenas y malas durante su vida. Qué importante ese detalle, hermano, porque era un siervo de Dios, tenía promesas del Señor. De su linaje tendría que venir luego nuestro Señor Jesucristo, pero él tomó en su vida, tomó decisiones buenas y decisiones malas. La vida de Isaac fue pacífica, sin embargo tuvo problemas en su vida, tuvo que enfrentar pruebas, así como tú los enfrentas, como yo los enfrento. Isaac también tuvo que enfrentar pruebas, y pruebas difíciles, que lo obligaron a tomar decisiones. Pero fíjense, hermanos, que si bien es cierto, algunas decisiones fueron equivocadas, pero otras decisiones fueron tomadas bajo la voluntad de Dios. Y recibieron la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque la estaba tomando en confianza del Dios del cielo y en obediencia al Dios del cielo. Dos características importantes cuando vamos a orar: tener confianza en el Dios que le estamos pidiendo y además obedecer al Dios que le estamos pidiendo. Cuando Dios nos indica una orden, nos indica instrucciones, obedecerlo, hermano. Iglesia, con la vida de Isaac nosotros aprendemos que tú y yo no somos perfectos. Y porque no somos perfectos, vamos a tomar decisiones buenas y decisiones malas. Pero lo importante aquí, hermanos, es que tengamos esperanza. Que tengamos esperanza en un Dios poderoso. Que tengamos confianza en un Dios poderoso. Que hagamos, aleluya, una petición conforme a su voluntad y obedeciendo al Dios del cielo. De esa manera, con esa esperanza, hermano, a pesar de todo lo que estemos viviendo, seremos respondidos por parte de Dios y tendremos la respuesta de Dios. Y el Señor nos sacará de ese imposible. Él hará posible lo imposible. Fíjense que la historia de Isaac nos muestra que hubo hambre en la tierra, hubo sequía en la tierra. Es la tierra prometida, hermano. Y fíjense que en esos momentos difíciles, Isaac tomó una mala decisión. Decidió irse a Egipto. Decidió bajar a Egipto. Y eso implicaba abandonar la tierra prometida de Canaán y acercarse a una tierra que Dios nos había mandado, que es Egipto, porque ahí las cosas estaban mejor. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que pasar? Es que Dios tuvo que intervenir, hermano. En esa decisión que tomó
el patriarca Isaac tuvo que intervenir Dios. Y fíjense que en la intervención que le hace Dios, Dios le sale al encuentro a Isaac y lo detiene de bajar a Egipto y lo anima a quedarse en Gerar, prometiéndole a él que lo iba a prosperar ahí. Gerar era una ciudad que estaba en el sur de Canaán, casi en el límite con Gaza, con los filisteos, pero aún estaba ahí en el límite, en el sur de Canaán, casi saliendo de Canaán. Pero el Señor le dice, no bajes a Egipto. Y aquí lo importante, hermanos, Génesis 26:2 nos dice, se le apareció Jehová. ¿Cuántos de ustedes quisieran que el Dios del cielo, cuando ustedes doblan rodillas, se le apareciera el Señor? ¿Cuántos dicen amén, Señor? Yo quisiera que usted se me apareciera, aleluya, cuando yo doblo rodillas ante su presencia. Y que no solo se apareciera, sino que además me diera instrucciones. No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Acá nos muestra, hermanos, que Isaac no solo hablaba con Dios, sino que también lo guiaba, sino que también lo protegía. Es decir, hermano, Isaac tenía una relación íntima y especial con Dios. Esa relación que quisiéramos todos nosotros tener. Para Isaac no era raro que se le apareciera Jehová. Miren lo importante de esto. Para Isaac no era raro que el Dios del cielo se le apareciera y le hablara. Así debería ser para ti y para mí. Debería ser común que el Señor se nos apareciera y nos hablara. Que nos hablara espiritualmente, pero también audiblemente. Porque Dios también hoy habla audiblemente. También habla a través de visión, de profecía, de sueño, pero también habla espiritualmente y audiblemente. ¿Cuántos quisieran que Dios se le apareciera como a Isaac y le hablara y le diera las instrucciones claras? Tienes que hacer esto, esto y esto para que tu imposible desaparezca. Aleluya, bendito Dios. Isaac, hermanos, era un hombre que hablaba constantemente con el Señor. Él constantemente oraba. Y la forma en que tenía comunicación con Dios era una forma íntima, hermano. Génesis 26 y 25 nos dice que Isaac edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Fíjese lo importante de este siervo de Dios que nos enseña a nosotros para entrar en oración. Invocar a Jehová, invocar al Dios de Israel, invocar al correcto, no invocar a un amigo, no invocar a otros dioses, no invocar a nadie más que al Dios del cielo, al Dios que nos puede dar la respuesta, al Dios de lo imposible. Invocarlo a Él. Eso es lo que hizo Isaac. Isaac levantó altar a Jehová. Entonces, hermano, Isaac era un hombre de oración que invocaba al Dios del cielo. Y la palabra de Dios nos dice que Jehová está cercano a los que le invocan, pero a los que le invocan de verdad, con corazón sincero, transparente, con ese corazón humilde, humillado y constrito ante el Señor. Invocar a Jehová es saber claramente que vamos a ser, aleluya, escuchados por el Dios del cielo. Fíjense que la palabra dice que además que a los que invocan a Jehová, dice que Jehová cumple los deseos de los que le temen. Aleluya. Y además de eso los oye y los salva. ¿Cuántas veces, iglesia, tú y yo hemos estado en situaciones difíciles y hemos tomado malas decisiones? ¿Y por qué hemos tomado malas decisiones? Por el temor, por la angustia, por la duda, por la desesperanza, por el cansancio, porque las fuerzas se han debilitado. Hemos tomado malas decisiones. Y si no fuera porque Dios interviene en tu vida, en mi vida, hermano, nunca tendríamos victoria. Si no es porque Dios interviene en tu vida, nunca podríamos tener solución a nuestros problemas. Pero ¿cuántas veces Dios te ha dado solución? ¿Cuántas veces Dios te ha dado la salida? La Escritura dice que el problema viene. Viene la prueba, pero con ello viene la salida. Dios siempre nos da la salida. Hermano, es tiempo hoy día
de que dejes que Dios intervenga en tu vida. Es tiempo en que dejes que Dios te guíe y que Dios te anime. Aprendas hoy día a escuchar la voz de Dios, pero escuchar la voz de Dios audible y también espiritual. Para eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Aprende hoy día a obedecer las instrucciones que el Dios del cielo te va a dar cuando estés en ese momento íntimo, orando al Señor y el Señor te hable cara a cara y el Señor te dé instrucciones. Para ello sí es necesario que estemos llenos de la presencia del Señor. Para ello es necesario que tú estés con una relación íntima con el Señor. Hablar constantemente con el Dios del cielo. Involucrarlo en todas tus decisiones. Invocar su nombre. Es muy necesario invocar el nombre de Jehová. A veces sentimos, hermanos, que Dios no nos responde. A veces sentimos que Dios no nos habla. A veces sentimos, hermanos, que Dios no nos dirige, que Dios no nos da respuesta a nuestros imposibles. Pero mientras seamos inconstantes en la oración, mientras seamos inconstantes en la búsqueda, mientras nos acerquemos al Señor solamente cuando tenemos problemas y nada más que eso, lógicamente no vamos a tener una relación íntima con Dios. Hermanos, debemos orar en los buenos y en los malos momentos. Debemos orar en la abundancia y en la escasez. Debemos orar en la alegría y en la aflicción. La palabra nos dice en Santiago 5:13, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Hoy es el momento de orar, hermano. Si hay alguien afligido, haga oración. Isaac era un hombre de oración. Como sabemos, Isaac oraba constantemente, porque así lo dice la Escritura. Él había salido a meditar al campo y a la hora de la tarde, alzando sus ojos, miró y aquí los camellos venían. ¿Qué significa la palabra meditar? Viene del hebreo ahag o chuaj, que significa musitar pensativamente, es decir, susurrar, hablar entre dientes, apenas sin vocalizar. Se usa para musitar una oración. Entonces, la palabra nos dice que Isaac había salido a meditar al campo. Entonces Isaac hizo una acción. Y en esa acción nos podemos dar cuenta que él constantemente lo hacía, porque había salido a meditar al campo, dándonos a entender que él siempre salía. Él siempre tenía su momento de meditación y de oración con el Señor, a sola, en el campo. Dicho de otra manera, hermano, Isaac tenía la costumbre de orar. Tenía ejercitado esa disciplina de la oración, que muchas veces nos falta a nosotros. Porque a veces nosotros quisiéramos orar y nos cuesta entrar en oración. Pero Isaac tenía el hábito de orar. Y la vida de Isaac nos enseña que un hombre y una mujer, un siervo y una sierva de Dios, debe tener un hábito de oración. Cuesta, pastor, sí cuesta, pero es necesario tener ese hábito de oración. Y que en nuestro devocional con el Señor podamos entrar en su presencia en intimidad con 3 cosas importantes que aquí en este versículo nos dice. Primero, Isaac tenía un lugar privado. Hermano, tengamos, hermana, un lugar privado para entrar a solas con el Padre. Segundo, dice que tenía un horario definido. Fíjense que no solo Isaac tenía un horario definido, dice que a la hora de la tarde, sino que también Daniel oraba 3 veces al día, también David oraba muchas veces al día, pero también alababa al Señor 7 veces al día. Entonces, hermanos, hay varios que tienen un hábito, un horario para la oración. Es necesario que tengamos un lugar para orar en privado y un hábito, una hora para orar específica con el Señor. Y además de eso, sumarle una oración íntima, una oración de meditación en la palabra, una oración que llegue a la presencia del Señor. Fíjense que, aleluya, cuando terminó de meditar Isaac, dice que alzó sus ojos y ahí vio no solo los camellos, sino que también vio a Rebeca, su ayuda idónea. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta palabra? Que mientras tú
estás meditando en Dios, mientras tú estás meditando en la palabra de Dios, mientras tú estás buscando en oración al Dios del cielo, mientras tienes un lugar para orar, un horario para orar y entras en intimidad con el Señor, mientras estás en eso constantemente, el Señor responde tu oración. El Señor trae lo que tú estás esperando. El Señor arregla tu imposible. El Señor soluciona tus problemas. Y a Isaac le solucionó su problema porque él estaba esperando a su ayuda idónea. Hermano, hermana, ¿cómo está el hábito de orar en tu vida? ¿Será que estamos orando constantemente? ¿Será que estamos orando en un lugar a solas con el Señor? ¿Estamos orando en horarios determinados? ¿Será que le estamos dando la importancia a la oración continua en el Señor? ¿Tenemos un hábito para orar? Qué distinto, hermano, hermana, sería si nuestra vida tuviera un hábito de oración. Si la oración fuera en nuestra vida una práctica diaria. Sería una bendición, como lo fue en la vida de Isaac. Oh Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Dios. Entramos en tu presencia en esta tarde, Dios, en esta tarde, noche ya. Primero, Señor, para darte honra, gloria y alabanza. Gracias, Dios del cielo, por enseñarnos, Dios, con los siervos que están escritos en tu palabra, cómo ellos oraban, Dios del cielo. ¿Qué es lo que hacían ellos para orar? Gracias, Padre Celestial, por ello. Te damos gracias porque tú nos permites hoy día levantar un clamor por aquellas oraciones y esas peticiones de oración que están confiando en un Dios real, están confiando en un Dios vivo, en un Dios verdadero. Señor, usted, Señor, sea llevando a cada una de esas vidas, Señor, una respuesta a su oración, Dios.